Seguimos con más de nuestro programa. EN Salud es el hashtag o la etiqueta para que usted responda esta pregunta. ¿Tiene alguna alergia? Y nos las va a responder utilizando la etiqueta y es mucho más fácil encontrar la respuesta. Seguimos aquí conversando con la doctora Marieli Herrera, coordinadora de la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias. Dejábamos abierta la pregunta en el segmento anterior. ¿A partir de qué edad, doctora, se presentan las enfermedades de inmunodeficiencias primarias? Y el tipo de tratamiento, entendiendo además que, bueno, que hay que cambiar un poco el hábito de nuestra vida, pero el tipo de tratamientos y la edad que se presenta. Bueno, Marjorie, las inmunodeficiencias primarias pueden manifestar desde recién nacido. Si un bebé nace sin linfocitos, lo primero que va a pasar es que va a empezar a manifestar reacciones inclusive a las vacunas. De hecho, en un paciente que no tiene linfocitos, una vacuna puede ser fatal. Por eso es importante estar pendiente, inclusive a la hora de decidir una vacunación, ¿ok? También se puede manifestar en edad adulta. O sea, un paciente de 50 años puede manifestar por primera vez en su vida una inmunodeficiencia primaria. O sea, edad son más frecuentes en pediatría, porque son defectos genéticos. O sea, si yo no tengo linfocitos, si yo no tengo anticuerpos, lo voy a manifestar desde edades tempranas. Por eso la mayoría de las personas que trabajamos con inmunodeficiencia somos pediatras. ¿Ok? Y el tratamiento, bueno, es dependiendo de qué inmunodeficiencia es. Por ejemplo, no tengo anticuerpos, el tratamiento es colocar anticuerpos. ¿Se puede curar el hecho de no necesitar los anticuerpos? No, por ahora. Es decir, yo tengo que, juro, usar los anticuerpos para poder estar en pie. Por ejemplo, me falta un factor que inhibe el complemento, que es el angioedema hereditario, yo puedo colocarme un tratamiento de ese factor que me falta. ¿Okay? O sea, pero lo más importante es hacer el diagnóstico. Son más de 300 enfermedades y cada una es tan facilita como la diabetes. ¿Se entiende lo complicado? Decir que uno es experto, fíjate que yo digo que coordino a la red, pero decir experto, yo creo que ni el más experto lo dice, porque tendrías que hacerte experto en 300 enfermedades. Por eso es que hay una red europea, una red latinoamericana, porque entonces el experto en angioedema está aquí, el experto en inmunodeficiencias tal está aquí. O sea, es tan complejo que hay expertos en cada uno de los grupos de inmunodeficiencia primaria y cada uno tiene un tratamiento diferente. La señora Teresa Nieves, 123, escribe, otitis recurrente, eso hablamos de una inmunodeficiencia primaria. Lo primero que tienes que hacer con una otitis recurrente es ir al otorrino para que te verifique que no tienes una muralla china que impide que las secreciones, ¿sabes?, fluyan como debe ser, porque a veces simplemente tienes algo que no permite que fluya algo. Una vez que está descartado, lo siguiente es el inmunólogo. ¿Cómo están los niveles de anticuerpos? ¿Están normales o no? Si están normales, entonces viene la parte que hablamos del intestino. ¿Por qué una gripe termina siendo una otitis? O sea, ¿por qué tu sistema inmune no es capaz de frenar? Vean las tres posibilidades de simplemente una otitis recurrente. Son tres cosas diferentes. Porque además uno escucha casos, entró a la clínica, tenía un dolor de oído. Y se murió. Y se murió. Sí. Eso pasa mucho, yo he escuchado muchos esos casos, que uno queda como impactada. Bueno, esos pacientes probablemente sí tenían una inmunodeficiencia primaria, porque normalmente la gente no se muere de una otitis. ¿Por qué? Porque tú tienes anticuerpos que localizan la infección en el oído. No tiene por qué irse a las meninges ni a otro lado. Doctora, hay otras preguntas que le escriben en redes sociales. Minerva Ocío, quisiera saber qué tipo de prueba de alergia se realizan para detectar la afección en la piel. Mi hijo en biopsia de piel le salió eczema atópico. Eso es una pregunta muy interesante, porque si tú tienes una piel que no sirve para nada, vamos a decirlo así en términos coloquiales, no puedes hacer pruebas en piel. Y cuando hay una dermatitis atópica, un eczema, hay que buscar. Muchas veces tienen que hacer las pruebas en sangre, pero hay muchas pruebas que se deben hacer, no solamente las de alergias, sino también para saber qué es lo que está inflamando tu sistema de control. Fíjense que son dos tipos de pruebas totalmente diferentes. Doctora, hay una señora que escribe, Iro Chávez, tengo a mi hija de 12 años, tiene una urticaria rosada y tiene 4 meses y no se le quita. Bueno, 12 años urticaria ya es crónica, porque la urticaria crónica se llama crónica a partir de los 3 meses. Hay que estudiar. Fíjense lo que dije en el segmento anterior. Urticaria crónica, el 90% de que no sea alergia. ¿Está claro? Solo el 10% tiene que ver con alergia. Y en pediatría la mayoría son infecciones. Fíjense que no he nombrado la palabra alergia y urticaria todo el mundo cree que es una alergia.
Escribe la señora Isbeth, mi hija de 10 años, desde bebé sufre de dermatitis atópica, le cuesta ganar peso, ¿puede esto afectarle? Ya hace mucho que no tiene crisis, pero su talla es ideal, pero según su pediatra debería pesar unos 3 kilos más. Bueno, eso de los pesos y las tallas ideales es tan controversial, sabes que eso ya no es tan así. Estamos acostumbrados, nos criaron como pediatras con una tabla y hay que ver primero la talla, el peso familiar. Claro, si realmente tiene un trastorno y de alergias y no gana peso, definitivamente hay que revisar intestino. Entonces tú me dices, ¿vas al gastro? Yo digo, no, vas al inmunólogo actualizado que sabe de lo que yo estoy hablando, de ver cómo está la absorción del intestino. Si el intestino está inflamado, no solo el intestino tiene que ser permeable para los nutrientes, es decir, yo como y absorbo lo que yo necesito para crecer, pero ahí no debe haber una pelea inmunológica y es lo que ocurre cuando hay estas dos variables, trastornos de piel y poca ganancia de peso. El señor Francisco en Twitter escribe, me comentaron que mis alergias es producida por un miasma heredado llamado tuberculín. No tengo idea. Que surge de enfermedades mal curadas en el pasado de los ancestros de psoriasis y sífilis. ¿Esto puede tener algo que ver? Lo siento, acuérdense que soy pediatra, esa es mi excusa. Ok. Silvana06 escribe, hace poco sufrí una crisis de aftas herpética con la que duré un mes. Fue muy desesperante. Me hice gastroscopia y me diagnosticaron gastritis crónica y la bacteria H. Mensualmente con los cambios hormonales me salen aftas, pero nunca padecí de tantas a la vez. ¿Esto se debe a qué tipo? En el primer segmento, bueno, estamos grabando todo esto para que luego lo puedan ver completo y ustedes lo dejan excelentemente en YouTube. Hablamos de que, acuérdense que si tú tienes el intestino es el órgano, fíjate como yo lo llamo, psiconeuroinmunología, es lo que está endocrino en el intestino. Si hay algo relacionado con tu ciclo hormonal, definitivamente puede haber una disbiosis. Disbiosis es una bacteria loca en el intestino, que puede ser la causante de ese caso, o sea, de ese desorden que se relaciona con la parte, digamos, endocrina. A mí me pasó. Ah, bueno, fíjese usted. Aquí hay otra pregunta. El exceso de uso de esteroides e insuficiencia suprarrenal. Claro, sí. Acuérdense que si usamos esteroides mal utilizados, porque cuando se usan como debe ser no pasa nada, pero cuando es exceso, vamos a tener una inhibición de ese eje suprarrenal y vamos a tener un problema a nivel de la suprarrenal. ¿Qué relación hay las alergias y los ataques de pánico? Escriben. Muy importante esa pregunta. ¿Qué es primero? ¿El ataque de pánico o las alergias? Y por la alergia me da el ataque de pánico. El círculo vicioso famoso. Tenemos que atacarlo tanto en lo emocional. Muchas veces hay que usar pastillas para el ataque de pánico. Yo no estoy muy de acuerdo, pero a veces hay que hacerlo porque si no la persona se vuelve loca. Como en caso de emergencia rompe el vidrio. Exactamente. Y hay que atacarlo por la causa porque están relacionados, definitivamente. O sea, está relacionado. Tú puedes tener un estado raro en tu cuerpo y generado por una disfunción de tu sistema inmunitario que a la vez produce el pánico. Esto está súper demostrado, sobre todo relacionado con las bacterias del intestino. Seguimos revisando mientras voy buscando otras preguntas que se hagan, además que se parezcan a lo que más o menos estamos buscando responder, puede ir adelantando sus redes sociales, doctora, por favor. Bueno, el @Marieli Herrera Maimones, el Instagram, van a ver que estamos haciendo ahorita vamos a hacer un webinar el Día del Médico, que es el domingo que viene, el domingo 10, sobre la paz intestinal, que es el concepto justo que yo estoy hablando en este momento, cómo las emociones y la inmunología van ligadas de la mano. También tengo una página de Facebook que consulta a la doctora Marieli Herrera, que no es, digamos, muy activa como el Instagram, pero por ahí me pueden ubicar. Doctora, la señora Jenny Pompa escribe, buenos días, constantemente sufro de gripes, que termino tomando antibióticos y sufro de psoriasis. ¿Esto puede tener relación? Excelente programa y excelente tema. No con inmunodeficiencias primarias, pero sí definitivamente tienes una disregulación inmunológica. Tu sistema inmunitario no está controlando. Entonces, fíjate, te da una psoriasis, que es autoinmunidad, anticuerpos contra una porción de tu piel y a la vez tienes cuadros respiratorios. Lo voy a decir en un perfecto castellano para que se entienda. Si yo como mucha porquería, la porquería ya no puede salir por donde tiene que salir normalmente y empieza a salir por la nariz. Fíjense cómo se ve ahora,
porquería, háblese de bacterias que no son las ideales que estén dentro de nosotros. Acuérdense que tenemos 10 a la 8 veces más bacterias que células en el cuerpo. O sea, somos una bolsa de bacterias caminando. Y a la vez hay alimentos que están relacionados con la psoriasis. Investiga psoriasis y gluten para que hagas una prueba. La señora Valentina me escribe, haz la pregunta, tengo 27 años y me siguen saliendo aftas bucales por temporadas, ¿a qué se debe? Bueno, unas aftas bucales recurrentes podría estar relacionado con inmunodeficiencias primarias, pero es raro, porque normalmente para ser adulto y tener aftas y tener inmunodeficiencia ya tendríamos otras cosas. Aftas puede ser una manifestación, por ejemplo, de una enfermedad celíaca también, o sea, de otra cosa. Entonces, lo que te recomiendo es que acudas al médico. La señora Mel escribe, tengo 2 hijos que sufren de angedema hereditario, lo vamos a estar conversando más adelante con el doctor Wilfredo Bocaranda, así que atentos, aquí seguimos con la doctora Marieli Herrera. Escribe Augusto Enríquez, tengo la IgE alta a más de 1000, me inyectaron omalizumab para que no tuviera tantos trastornos, sufro de osteocondritis y fibromialgia porque no alcanzo el sueño profundo. ¿Puedo tener alguna solución médica? Claro que sí. El omalizumab en la época de la Venezuela, donde todas esas cosas eran fáciles, se usaba bastante en Venezuela. Hoy día, como no es lo más fácil, puedes hacer otras cosas un poco que te van a ayudar muchísimo más, y es lo que hablé en el primer segmento de la inmunorregulación en el intestino. Doctora, el tema del autotratamiento, porque a veces tenemos, pero como que no nos movemos, nos automedicamos, se nos pasa la picazón o se nos pasa la molestia en el momento, pero seguimos, lo presentamos a la semana. A veces por ahí estaba leyendo un mensaje de una urticaria y se le quitó colocándose algo, ya voy a buscar el comentario que nos escriben en redes sociales. Lo importante o no de la automedicación. ¿Qué tanto nos puede servir utilizar estos remedios que hacía la abuelita, la tía de la abuelita? Mira, la mayoría de esos remedios son fantásticos. Yo de verdad siempre a las abuelitas las traigo a mi lado porque, como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero hay que tener cuidado, por supuesto. O sea, lo más importante, más que el autotratamiento, a mí me gusta una palabra que aprendí hace poco que se llama interocepción. Suena complicado, pero es conectarte con tu cuerpo, es escuchar tu cuerpo. Si tu cuerpo te está teniendo una cosa en la piel, te está diciendo, sácame algo que tienes adentro, definitivamente. Ese algo puede estar relacionado con, estoy hablando de esa paciente, no estoy hablando del angioedema, por ejemplo, porque en el angioedema tienes que ir al médico a que te diagnostique para poder colocar tu tratamiento, pero en general hay que escuchar al cuerpo. Si nos llenamos de tratamientos, de trapitos de agua, como dicen, trapitos húmedos, vamos a tener mucha preocupación porque sabemos que no es el camino. Cuando con un autotratamiento nos va bien, es porque agarramos ese camino, porque el cuerpo nos dijo que por ahí nos iba bien. Pero cuando no, hay que escuchar el cuerpo, te está pidiendo más, y entonces busquen ayuda. Nosotros los médicos que acostumbramos a escuchar nuestro cuerpo, porque hay que ser primero paciente, siempre digo yo, digamos, aprendemos a ayudar a la otra persona a conectarse con sí mismo. Doctora, vamos a hacer una pausa. Ahí vamos a dejar con esta pregunta abierta de la señora Hilda Solay. Escribe desde Valencia. Dice, mi hija acaba de ser detectada con artritis crónica de infancia. Tiene 3 años y no hemos logrado retirarle el esteroide. ¿Dónde la ubica usted? Bueno, ahorita vuelve a repetir las redes sociales y a ver si hay una respuesta que pudiera ayudar a la señora Hilda Solay. Hilda Solay, que escribe desde la ciudad de Valencia. Redes sociales y hacemos pausa, doctora. @Marieli Herrera Maimone y en Facebook, consulta a la doctora Marieli Herrera. Hacemos pausa, ya venimos con más. Recuerde que hay una etiqueta EN Salud, nuestras redes sociales @EntreNoticiasGB en Twitter e Instagram. No se vayan, ya venimos.